Sí, dime. No, voy a empezar a grabar y ya, Ya, adelante. claro. Listo. Sí se escucha bien, ¿verdad? Perfecto, Ah, sí. bueno. Bueno, ahorita voy a también ya a compartir en la pantalla una presentación que les voy sobre la cual les voy a platicar, eh, este, pues, este proceso, sí, que sí, en efecto, me he dedicado a estudiar desde hace ya muchos años. Pero bueno, antes de eso es muy importante, quiero retomar varias de las cosas que has dicho ahora, porque en efecto, yo llegué al estudio de la prensa para mujeres, ¿no? Del 19, pues más bien pues de manera, digamos, no accidental, pero no, yo no estaba como pensando directamente, ¿no? En estudiar esta fuente, pero con esta idea que había, pues ya desde hace, en los noventas, ¿no? Sobre las periodistas, digámoslo así, ¿no? Feministas. Yo sí, sí, en la época que le estoy diciendo, bueno, pues ya existía una revista que se llama FEM, ¿no? Que ahora pues desapareció. Otra que sigue, que todavía está todavía vigente, que es Debate Feminista. Eh, y yo también pues había escuchado, ¿no? De estas, de la mujer, la existencia de la mujer mexicana, que es una revista con la que yo de hecho cierro, ¿no? Digamos, cronológicamente el periodo que he revisado. Y en algún momento, pues más bien me pregunté, bueno, pues si se supone, si por todos lados escuchamos que las mujeres no escribían, ¿sí? ¿Cómo fue que estas mujeres, ¿no? Incluso las pioneras, ¿no? De debate feminista, de FEM, aunque ya las ubicamos como, pues, como universitarias, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, ¿cómo fue que en algún momento, ¿no? Se empezó a generar esa inserción de las mujeres en la prensa? Y además también yo me preguntaba si de verdad estas revistas, ¿no? Que más o menos se conocían porque eran citadas, ¿no? En trabajos sobre presuntamente precursoras del feminismo en la prensa, si estas revistas porfirianas pues, eran realmente feministas o qué se estaba entendiendo por feminismo, etcétera. Entonces, fue así que, ¿no? Ya comencé, digamos, a estudiar a Violetas de la Náhuac, fue la primera publicación, ¿no? Con la que yo inicié estas investigaciones. Y entonces, bueno, después de mucho tiempo de estar ya entrando más a profundidad en el estudio de esas y de otras revistas, ¿no? Que le antecedían y que estaban cercanas temporalmente a ella, pues me pasó que de todas maneras seguía yo preguntándome, pues es cómo es que estas mujeres, ¿no? Que se suponía que no, sí, bueno, sí, como ahorita lo voy a decir en la plática, sí sabemos que las mujeres que toman la iniciativa, en este periodo, ¿no? Ya de la segunda mitad del 19, que toman la iniciativa de crear empresas eh, culturales, pues así como yo las ubico, ¿no? A las revistas, pues forman parte de élites, ¿no? De grupos de élites y en ese sentido, pues tenían la posibilidad de recibir una educación privilegiada, entendiendo esto como una educación que no era, ¿no? El común para una gran mayoría de mujeres. Y bueno, pues sí, como lo central de ese privilegio en la educación era el aprendizaje de la escritura y la lectura. Uh-huh. Pero aún así, yo seguía preguntándome, bueno, ¿de dónde viene, no? Este interés y esta claridad también de todas estas mujeres de saber que para difundir sus ideas, ¿no? En relación a ciertos puntos muy particulares del derecho de las mujeres a la educación, y que eso fue como un antecedente muy importante yo creo, para las luchas posteriores de los derechos civiles, de dónde es que habían ellas, ¿no? Como retomado, digamos, estas ideas y este interés por adentrarse en esos terrenos de los medios impresos que, pues como sabemos, ¿no? En ese momento eran predominantemente masculinos. Entonces eso me fue llevando hacia atrás, ¿no? En el tiempo. Y claro, ya no llegué para nada pues a las temporalidades que ustedes sí han trabajado.
A mí al revés, sus trabajos me han servido mucho para entender también, ¿no? Parte de toda esa otra parte de la historia, pues en la que yo ya no me daba tiempo, ¿no? Para llegar hasta allá, ni tenía tampoco los contextos necesarios para hacerlo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que, en efecto, como bien dices, en esta historia al menos, ¿no? De la inserción, digamos, ¿no? Del inicio de la presencia de las mujeres como escritoras, no pensándolas como poetas necesariamente o novelistas, sino como mujeres, ¿no? Que escriben y que publican, ¿no? Esos escritos en publicaciones periódicas. Esa historia tiene pues una temporalidad, en efecto, de largo alcance, ¿sí? Yo lo veo como más bien como un proceso absolutamente de continuidad, que más bien tiene una serie de parteaguas, ¿no? Dependiendo, quiero decir con esto, de momentos, ¿sí? Que marcan un antes y un después en todo ese proceso, dependiendo el tipo también ya de textos, ¿no? Que estemos siguiendo. Entonces, bueno, un poco, ¿no? Desde ese lugar es que yo entré, ¿no? A este territorio y creo que sí es importante pues que se los diga porque, ay, perdón, déjenme abrir mi presentación primero. Porque, pues, yo no, luego cuando me preguntan que si hago historia de la prensa, ¿ven ahí la pantalla ya? Digo, la imagen. Sí, la ¿Sí? vemos. Sí, sí, la vemos. Sí. Y pues yo les digo, no necesariamente esto es pues una historia de la prensa, sí, claro que tiene mucho, ¿no? También de historia de la prensa, tiene también, ¿no? Pues necesariamente una conexión con la historia de la educación, pero desde mi punto de vista, pues, y es digamos, la perspectiva de la que yo he seguido trabajando en estos temas, lo pienso más bien como un proceso, ¿no? Cultural, te insisto, de muy largo alcance y de un espectro también muy amplio. Entonces, que para mí, pues, desde ese lugar donde me interesa mirarlo, digamos, tiene mucha relevancia con relación a dos aspectos fundamentales que son los que voy ahorita a compartir con ustedes. Hay muchos otros, no insisto, si uno lo ve desde la historia de la educación, desde la historia de la prensa y de otras aristas, pero pues yo después de todos estos años he concluido, al menos hasta hoy, que el estudio de este proceso eh, digamos, de apropiación de las mujeres, de la lectura y la escritura, es un proceso que nos habla precisamente de un elemento fundamental en la configuración de la identidad y de la idea de lo femenino, ¿sí? Bueno, entonces, pues a partir de eso es que voy pues a platicar brevemente, ¿no? Sobre este asunto. Entonces, pues yo lo que hice, ¿no? A lo largo de varios años fue, les digo, primero revisar un corpus, ¿no? De revistas del Porfiriato. Después, en esa medida en que les decía yo que me preguntaba como de dónde, ¿no? Habían adquirido esas mujeres estas herramientas para escribir en la prensa y luego para desarrollar diferentes tipos o géneros, ¿no? De escritura, además de la prosa, pues me fui hacia atrás. Y bueno, les digo, por fines metodológicos, pues ya tuve que determinar en qué momento encontraba yo un elemento que me permitía como hablar de un inicio y un fin, digamos, de este proceso básico, que es la relación ya, digamos, de la escritura de las mujeres con los medios impresos, ¿sí? Con las publicaciones periódicas. Y entonces, pues mi lectura de este proceso es que es a partir de 1805, ¿sí? Ahorita vamos a detenernos un poco más con detalle, a partir de los primeros textos que yo encontré de notas muy breves a veces incluso, ¿no? De firmas femeninas en el Diario de México, que pues no había yo encontrado antes en un tipo de impreso de esta naturaleza, ¿sí? Insisto, un texto, aunque sea breve,
firmado presuntamente por una mujer, ¿sí? Pues ya también sabemos que hay toda una discusión en relación a si es realmente una mujer la que está escribiendo eso o no, pero desde mi perspectiva eso al final del día no es tan relevante. A mí lo que me deja ver, ¿no? Ese texto ahí, esa firma, es que hay ya una, aunque sea un seudónimo, aunque fuera un varón el que está detrás, digámoslo así, pero había ya una idea, un imaginario, una representación de esa mujer que está escribiendo, que se inserta, ¿no? En este medio impreso, y eso era lo que a mí me importaba, pues, empezar a registrar. Y luego, bueno, ya como veremos más adelante, este proceso yo lo detengo, digámoslo así, no digo que ahí se cierre absolutamente, como ya lo he dicho antes, pero este seguimiento que había yo empezado a hacer de en qué momento aparece, ¿no? Un texto firmado por una mujer en un medio impreso público, pues encuentro que hay otro elemento, ¿no? Que marca ya un salto cualitativo en todo este proceso en 1907, que es el año, al menos también en ese momento en que yo encontré el último número de La Mujer Mexicana, ¿no? Esta revista que ya mencioné hace rato. Entonces, bueno, en ese marco temporal, lo que yo encontré, esa es mi propuesta, digamos, ¿no? De interpretación, es que a lo largo de esta temporalidad se dieron 3 momentos, ¿no? Importantes que nos hablan de cómo fue que las mujeres, desde un lugar, digamos, de aprendizaje informal, desarrollaron esta habilidad, ¿no? Para escribir, y no solo eso, sino que fueron adquiriendo, digamos, una seguridad, ¿no? Para hacer públicos esos escritos a través de las publicaciones periódicas, y, y cómo a partir de esos 3, ¿no? Elementos fundamentales que yo encuentro, es que hacia el final de este periodo, ¿no? De 1910, ya, si lo pensamos un poco más, ¿no? En términos amplios, encontramos ya una representación del femenina, ¿no? De lo femenino que no existía antes, que es el de la mujer escritora, ¿no? La mujer de letras. Y esto, les digo, pues conforme también yo lo he seguido trabajando, lo que me parece que pues, nos habla de una manera muy relevante es como esta representación de esta mujer que escribe va a incidir de una manera muy importante en todo el proceso que se viene, o va de la mano con el proceso de educación formal, ¿no? De las mujeres, que ya se está dando, y luego ya en la primera mitad del siglo XX, pues ya digamos no el reconocimiento, pero al menos sí el posicionamiento ya de las mujeres que escriben, ¿no? Que se dedican a escribir. Bueno, y entonces en este proceso general, ¿no? Que yo ubico temporalmente en las fechas que ya les mencioné, lo que encontré es que cada una de esas etapas, digámoslo así, o cada uno de esos momentos, pues nos hablaba precisamente de un proceso, digamos, de afirmación, ¿no? Del interés, de la capacidad de las mujeres por escribir, y, y eso era algo que iba acompañado también de las prácticas, digamos, de las estrategias a través de las cuales ellas habían ido adquiriendo, ¿no? Esa habilidad y esa asertividad, esa seguridad, ¿no? De querer estar dando a conocer sus ideas a través de la escritura en este tipo de medios impresos. Entonces, bueno, como vamos a ver ahorita con más detalle, en un primer momento yo lo ubico como digamos, del paso de la lectura, porque también, y eso ustedes lo han trabajado también muy bien con los textos que han revisado, o sea, sabemos que hay una serie de prácticas informales, ¿no? De escritura, pero en un terreno de lo privado, que están ligadas, claro, también a un ejercicio de la lectura, y que, bueno, ahorita me voy a detener, ¿no? En las instancias en que yo por lo pronto he ubicado, ¿no? Cómo se da ese entrenamiento. Después tenemos ya un salto cualitativo de esa escritura personal hacia el terreno de lo público, y es el momento en que precisamente
pues surgen, ¿no? Y hay un boom, como diríamos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Un apogeo, digamos, de las revistas para mujeres eh, que son escritas y dirigidas por varones, ¿no? Porque pues las mujeres se posicionan como lectoras y entonces surge, ¿no? Este interés comercial, digámoslo así, por parte de algunos editores. Y después, el último momento de este proceso es el que, pues ya yo ubico como el que está ligado ya a la presencia de la escritura de las mujeres en el espacio público, tal cual de los medios impresos. Es el momento en el que empezamos, ¿no? A conocer ya los primeros proyectos, ¿no? En la prensa dirigidos por mujeres. O sea, quiero decir, se dirigen a una población de lectoras y al mismo tiempo son revistas, si no en su totalidad, pero que son administradas, ¿no? Pensadas, dirigidas por mujeres también. Bueno, eh, si en algún momento tienen alguna pregunta que hacerme, igual, con mucho gusto, porque si no, luego yo me voy de largo. Bueno, Oh, entonces, sigue, sigue. sí, en esta primera etapa que ya les comentaba, que veo, ¿no? Ya una presencia de la lectura, por supuesto, ¿no? A nivel privado, digamos, o al menos en espacios privados, y un entrenamiento, digamos, ¿no? Que yo le llamo el entrenamiento informal de estas dos, ¿no? Habilidades, la lectura y la escritura, y que, pues sí, sabemos que eso se da porque hay registros, ¿no? De las cartas, de la costumbre que sabemos que al menos en estos ciertos grupos de mujeres de ciertas élites, que son de élites culturales, no necesariamente económicas, ¿no? Pero que pues se acostumbran, ¿no? La escritura de cartas, de diarios personales, los ejercicios de traducción, ¿no? Que también sabemos que se realizaban, son muy importantes. Esta práctica del copiado, que sabemos que también se da, por ejemplo, en los espacios conventuales, ¿sí? Que es un ejercicio de escritura que desde una perspectiva de, pues, ni de la historia de la lectura, ni de la historia de la literatura, no ha sido nunca considerada como algo importante para el aprendizaje, ¿sí? De los cánones de la escritura, pero sí, sí lo es. Uh-huh. Y bueno, pues ustedes también conocen, pues al menos un par de historias que han trascendido, por ejemplo, de casos de mujeres que llegaron a un convento sin saber leer, sin saber escribir, y después hasta se convirtieron, ¿no? En poetas y etcétera. Entonces, bueno, desde esa mirada es que yo pues digo esto, sí, que en este primer momento, en estos espacios privados, ya sea al interior de la familia, en los conventos, incluso en las propias casas tipográficas o imprentas, que sabemos que había, ¿no? Son mínimos los rastros que encontramos sobre eso, pero sabemos, ¿no? Que había mujeres ya realizando este tipo de trabajos, incluso que eran súper complicados, ¿no? Del el armado de las, ¿no? De las planas en las cajas tipográficas y demás. Entonces, eh, por otro lado, también sabemos, ¿sí? Que en muchos de estos espacios también considerados femeninos, ¿sí? Donde de nuevo desde una lógica como pues de una historia muy ortodoxa, se piensa que no pasaba nada, o sea, que las mujeres estaban ahí nada más, digamos, como reproduciendo, ¿no? Los esquemas, los estereotipos de femeninos, ¿sí? Propios de la época, y entonces, pues, se dice, no están ahí nada más pintando, pues sí, pero esas prácticas en efecto forman parte también en determinados casos de un entrenamiento, ¿sí? Para eso, para leer, para compartir textos, ¿sí? Para dictarse incluso, ¿sí? Mientras alguien escribe y demás. Entonces, eh, eh, en este primer tramo, digámoslo así, además, otro elemento que también pues abona la idea de que todo eso que ellas han aprendido, ¿no? En estos espacios privados y a través de estas prácticas informales de escritura, en algún momento finalmente sale ya, ¿no? A un espacio público como es la publicación periódica, y como les decía yo hace un momento, en el Diario de México es donde aparece, ¿no? Por primera vez un registro de una misiva, digámoslo así, ¿no? De una carta de una mujer
en el espacio que ahora, en aquel momento se llamaban los remitidos, que son como ahora o lo que eran las cartas al editor, digamos, ¿no? Algo así. Donde además empiezan ellas a ser interlocutoras, ¿sí? Con estos medios impresos y comienzan a felicitar, ¿no? Porque aparecieron, publicaron tal autor o tal cosa. Empiezan también a solicitar que se publique algún tipo de asunto que les interesa. Entonces, bueno, en este momento ya de interacción, ¿no? De estas mujeres con estos medios impresos, que además también va replicándose en otros diarios, ¿no? Y en otros impresos muy importantes como el Iris, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ese momento, yo veo también, lo que observo es que en el imaginario, digamos, cultural, ¿no? De ese momento, la idea de las mujeres y la imagen de las mujeres que están leyendo ya no es una cosa, pues, imposible, ¿no? Es algo que está empezando ya como a existir ahí. Y incluso en este caso, ¿no? Este calendario que, ahí se me olvida el nombre de este señor, ¿cómo se llama? Um, a ver si me ayudan, es que el pensador mexicano que es el autor del el Periquillo Sarmiento y... ¿Lizardi? Bueno, gracias, exactamente. O sea, él en el 1825, que está pues apenas, ¿no? Está apenas ahí terminando de aterrizarse toda la guerra de independencia, publica, ¿no? También con la imprenta de Ontiveros, que es un impreso muy importante ya desde este momento, publican este calendario dedicado, ¿no? Ahí lo dice, a las señoritas americanas, especialmente a las patriotas, donde pues lo que contiene este calendario, además pues de los elementos, ¿no? Que formaban parte tradicional de estos impresos, es una suerte como de pequeña semblanza de las heroínas, ¿no? De la gesta de independencia, que ya pues empezaban bien que mal a posicionarse como eso. Pero bueno, a mí lo que me interesa, lo que me llama la atención es precisamente, digamos, la apuesta comercial, ¿sí? Que está haciendo Lizardi de la mano de Ontiveros, porque ellos saben que esto es un impreso que se va a pagar por sí mismo, ¿no? O sea, ya saben que hay ahí un sector, digamos, ¿no? Importante de mujeres que saben leer y que les va a interesar, ¿sí? Tener este texto, además de que puede ser también de interés para otros sectores, ¿no? Pero bueno, entonces creo que sí es un dato significativo de que ya en este momento las mujeres van, ¿no? A ser precisamente un mercado lector, ¿no? Y entonces entramos a esta segunda etapa que ya les había yo anticipado, donde empieza esas prácticas de escritura informales en los espacios privados, continúan, digamos, siguen estando ahí, pero también empiezan a ser una suerte como de género que se utiliza en las publicaciones periódicas que ya van a surgir, que son dedicadas a las mujeres, porque es también una estrategia, digamos, para generar una suerte como de interés, ¿no? O de empatía con las lectoras. Y en este caso, en particular, la palabra álbum, que bueno, quizás ustedes lo tienen pues más ubicado por precisamente su interés en estos temas, pero por si no, el álbum, ¿no? En este contexto, pues no es el álbum, ¿no? De fotografías que nosotros pensamos después, sino es este suerte como de cuadernillo que se usaba, ¿no? En las tertulias, en algunos bailes, donde las mujeres anotaban, ¿no? Los nombres de los muchachos o los hombres con los que iban a bailar en algún momento, o donde los pretendientes les copiaban también poesías, en fin, era un espacio impreso a través del cual se daba una relación de cortejo, ¿no? De sociabilidad, y es un término, es un tipo de impreso muy propio de las mujeres, ¿sí? En esa época. Y entonces es un término que se va a retomar, ¿no? Para las primeras publicaciones periódicas ya de este momento, que van a tener pues mucho éxito, ¿sí? Yo ahorita nada más les voy a mostrar brevemente algunas, ¿no? Portadas de las que son más conocidas, que también yo espero que en algún momento se digitalicen, se hagan facsimilares,
porque son obras que pues ya, ¿no? Están también ahí como al borde de la desaparición. Entonces, bueno, tenemos, ¿no? O sea, álbumes y calendarios muy importantes como estos, ¿sí? Que además, pues, el aval, digamos, de los impresores que están detrás, ¿no? En este caso como Mariano Galván, em, o Vicente García Torres, ¿sí? Pues nos habla, en efecto, ¿no? De ya la trascendencia que está teniendo, ¿no? En este momento, este tipo de publicación. Y bueno, estas son otro par de portadas que seguramente ustedes también conocen, ¿sí? Que les digo, además, desde otra perspectiva que no tiene necesariamente que ver con pues, nuestros intereses, pero desde la historia de la tipografía incluso, son realmente ejemplares que valdría mucho la pena, ¿no? Trabajar y que pues hasta la fecha no llamó la atención en general. Pero bueno, es importante también decir, porque eso es otra de las cosas que hace mucha falta trabajar, que aunque pues la mayor parte de la investigación que se ha realizado sobre este tema pues está centrado en las publicaciones de la Ciudad de México, es un fenómeno que no fue exclusivo de la Ciudad de México y al contrario, sí, que para al menos por sorpresa mía, que también pensé durante muchos años que la primera revista para mujeres publicada por mujeres había sido Las Hijas de la Náhuatl, pues no, resultó que La Siempre Viva, que es una revista de Mérida, fue, al menos temporalmente, en realidad la primera. Bueno, pero a lo que voy es que aunque esta portada de la Biblioteca Señoritas, pues ya está en un momento posterior, pero de cualquier forma, lo que importa señalar es que en la Ciudad de México, en otros lugares importantes, ¿no? Del Bajío, del Veracruz, en Yucatán, en Guadalajara, se está dando este fenómeno, ¿sí? De publicaciones periódicas para mujeres, que son empresas de varones, ¿no? Dirigidas por varones, pero que están teniendo ya, ¿no? Una gran aceptación, que están dejando ver que esto es un negocio, ¿sí? Porque hay una gran cantidad de lectoras, y al mismo tiempo, estas publicaciones se van a convertir en un espacio también ya formal de entrenamiento de la escritura. Porque lo que sabemos también es que poco a poco hay mujeres que están siendo, ¿no? Se están insertando en estos espacios como colaboradoras. Es muy difícil a ratos desglosar de todo el material que está ahí, cuáles traducciones, ¿no? ¿Qué tipo, digamos, de ensayitos, incluso de editoriales y demás, pues están siendo escritas por mujeres o no. Pero poco a poco, conforme avanza el siglo, sí es muy claro, digamos, ¿no? Que por ejemplo, cuando en el momento en que empieza a surgir esta columna, ¿no? Que después se posicionará de manera muy popular de la crónica social, ¿no? O la columna sobre moda, pues ahí las que están escribiendo son mujeres. Tenemos un par de casos también de señores, ¿no? El propio Zarco, que también en su momento, pues, ¿no? Escribió en esas secciones firmando, ¿no? Con un seudónimo femenino. Pero bueno, como quiera que sea, lo que sí queda comprobado es que en una buena parte de estas publicaciones, ya después de 1940, ¿no? Y hasta los 70, las mujeres están siendo ya, ¿no? Invitadas, digamos, como partícipes a colaborar de estos proyectos, e incluso en proyectos tan importantes, ¿no? Como el Renacimiento, que pues tuvo este sentido, ¿no? De conciliación después de la Guerra de Reforma, ¿no? Y de unir, digamos, a las facciones opuestas en términos culturales, ¿no? Para que el país renaciera, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese proyecto, por ejemplo, sí tenemos o sea, encontramos, ¿no? Figuras importantes de mujeres que pues muy jóvenes todavía, ¿no? Pero después van a empezar a ser escritoras importantes como Refugio Barragán de Toscano y otro par que ahorita voy a mencionar. Y aquí, por ejemplo, en el Anáhuac, que también es un periódico pues relevante porque era el órgano impreso de esta sociedad Nezahualcóyotl, si quieres pues eso, una especie de asociación cultural, ¿no? Muy importante de la época.
lo que también empieza a ocurrir es que se publican textos de mujeres y después en la sección de colaboradores vemos, ¿no? Ya que aparecen hasta arriba, no sé si aquí lo alcanzan a ver, ¿no? Está el nombre ya de Isabel Prieto de Landázuri, Clotilde Zárate y Laureana Wright de Clenjas, ¿no? Entre otras que después vamos a ver en otros tomos que están ya escribiendo, y que después incluso van a aparecer como integrantes de las mesas de redacción, digamos, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo, lo que también es muy simbólico y es importante simbólicamente que están también apareciendo otra serie, digamos, de elementos que dan cuenta de ya esta imagen de la mujer que lee, ¿no? Y que escribe. Estas estampas, claro, no son, pues no tienen, ¿no? No son hechas por mexicanos ni tienen la, como modelos, ¿no? Mujeres mexicanas, son estampas españolas, pero se publicaron, ¿no? En algunas revistas, ¿no? De las mujeres de estos años. Y a mí, bueno, lo que me parecía importante señalar es eso, que al mismo tiempo que las mujeres ya se consolidaron como un público lector, que hay mujeres ya que están fungiendo, digamos, como colaboradoras, editoras, ¿sí? De ciertas revistas, está también ya en el imaginario, ¿sí? Esto, ¿no? La actividad, digamos, de las mujeres como lectoras y luego en su momento como escritoras. Y bueno, entrando ya pues a la última etapa, ¿no? De este proceso, que está ubicado hacia 1870 precisamente porque es el momento en que, ay, perdón, esta imagen, no, iba antes, pero no importa. Esta, por ejemplo, es una página del Federalista que también es una publicación importante. Y bueno, el otro asunto que también empieza a formar, es un elemento de interés, ¿no? En este último periodo, además de que surgen las primeras publicaciones para mujeres que ahorita vamos a ver, dirigidas por ellas y también pensadas para un público lector de mujeres, es que también en estos impresos está empezando a cambiar, digamos, ¿no? El tipo de postura en relación a este asunto de la educación de las mujeres, ¿sí? Y es interesante ver, ¿no? Cómo entonces son ellas mismas, ¿no? Son las mujeres las que están hablando también de, pues, cómo son eso, ¿no? Son falsas ideas las que hasta entonces habían predominado sobre que las mujeres no, pues no tienen, ¿no? La capacidad para estudiar una profesión, ¿no? Para aprender, ¿no? Incluso una serie de géneros que se presumen como géneros de escritura que se presumen muy más complejos, ¿no? para las mujeres, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, estas publicaciones también se convierten, ¿no? En una fuente importante para ir viendo esa evolución propia de los argumentos a favor de la educación formal de las mujeres. Bueno, ese es un tema que por supuesto lo conoce muy bien la doctora Alvarado, ¿no? Que pues va a platicar sobre eso la próxima semana. Y es una discusión que precisamente ella también, por lo mismo, pues ha reconstruido en parte a partir de las propias publicaciones, ¿no? Bueno, esta es una portada que también me parece a mí que alude con mucha puntualidad a esto que estoy diciendo, como de la mano, digamos, ¿no? De esta inserción de las mujeres en los medios impresos, que va ¿no? Creciendo porque en efecto se venden muy bien, ¿no? Todos estos textos, o sea, hay una gran cantidad de lectoras, y la imagen también, ¿no? De la mujer como una lectora y una persona, digamos, que puede adquirir conocimiento y que también lo transmite, ¿no? En su papel de madre, ya lo sabemos.
pues está ahí, ¿sí? Se empieza, digamos, como a tener pues una presencia simbólica, y eso va a ser un elemento que después vamos a ver reconfigurado, ¿no? En muchas de las portadas de revistas importantes, ¿no? De este periodo, y que pues no es gratuito, digámoslo así, que la imagen tenga mucho interés, una intención especial en estos momentos, porque es un momento en el que recién está como terminándose, ¿no? De configurar, digámoslo así, una imagen de lo nacional, pero desde esta perspectiva también muy porfiriana, ¿no? De la modernidad. Y entonces en ese contexto hay otra vez un replanteamiento, ¿no? Que es muy importante para estos sectores de mujeres en relación a que no hay esta presunta contradicción o esta presunta imposibilidad de que las mujeres sigan siendo madres, ¿no? Sigan siendo el pilar de la familia, pero que también, ¿no? Puedan escribir, puedan estudiar, etcétera. No es un problema, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, también el análisis, digamos, desde otra perspectiva más quizás, pues de la semiótica, ¿no? O incluso yo no sé, por ejemplo, quién hizo estos diseños, ¿no? O sea, no tengo idea de qué ilustradores, ¿no? Estuvieron en la confección de estas imágenes que me parecen realmente muy significativas, ¿no? De esta intención también de estas mujeres de decir, somos mujeres, ¿no? Que formamos parte de esta nación y que además estamos formando parte de esa construcción cultural, ¿no? Que es tan importante ahorita en el ingreso de nuestro país a la modernidad. Bueno, pero ese les digo, es otra temática de las que están pendientes ahí de realizar. Entonces, bueno, de lleno, pues ya en este tramo, ¿no? De este proceso, ya yo les decía, en la primera revista, ¿no? Que hasta mucho tiempo después supimos que había sido, ¿no? La que habría, digamos, ¿no? Eh, esta empresa de las mujeres, ¿no? En los medios impresos, es esta que se llamó La Siempre Viva. Y esta revista es para mí, muy importante, no solo porque en efecto fue la primera, ¿sí? Que es creada, digamos, en su totalidad por mujeres, que está dirigida a las mujeres, sino que además forma parte en realidad de un proyecto cultural más amplio. Y eso creo que es también muy significativo de la trascendencia que tuvo en este proceso de inserción de las mujeres a la cultura escrita, la trascendencia que tuvo llegar, ¿no? A este momento, porque les digo, la revista era parte de un proyecto más amplio. Por eso incluso, ¿no? En el nombre, digamos, formal, está muy especificado esto de órgano oficial de la sociedad de su nombre. La sociedad, La Siempre Viva, fue originada por estas tres mujeres, ¿no? Rita Cetina Gutiérrez, Gertrude Tenorio Zavala y Cristina Farfán. Son tres meridanas muy singulares que están, ¿no? Vinculadas también con figuras pues, liberales y conservadoras, ¿no? De la segunda mitad del 19, pero muy importantes, y que ellas se dieron a la tarea de crear este proyecto en el que, además de la revista, insisto, formaron una escuela para mujeres, ¿sí? Donde pues se enseñaba a leer, escribir, pero también se les enseñaban una suerte de algunos oficios, ¿sí? Pues en esta idea ya de que era importante, ¿no? Que las mujeres no pensaran necesariamente en el matrimonio como la única posibilidad, ¿no? Para tener una posibilidad de vida pues independiente. Y también tenían una serie de actividades de orden cultural que se realizaban, por un lado, para recaudar fondos, ¿no? Para la escuela y para la revista, y por otro también para dar a conocer en especial los trabajos, ¿no? De escritura de las alumnas que se fomentaban en la escuela, y en particular la poesía. Estas tres fundadoras también, pues son mujeres que
llegaron, ¿no? A ser escritoras de importancia en varias revistas, ¿no? De la República Mexicana, y que, pues, en particular Rita Cetina, sobre la que ahorita voy a regresar, pues son figuras realmente que nos dejan ver una suerte de genealogía, ¿sí? Muy, muy relevante, ¿no? Para este proceso de inserción de las mujeres como sujetos culturales en un sentido amplio. Bueno, y luego está esta otra revista, ¿no? Que ustedes ya conocen. Bueno, también esto, digo, lo tengo que decir sobre todo para quienes son más jóvenes, ¿no? Porque es importante que sepamos que lo que hoy en día ya tenemos más o menos claro en relación a que esta revista no es la misma, ¿no? De Violetas de la Náhuac, aunque al principio se llamó igual, etcétera. Son cosas, ¿sí? Que han costado muchos años, ¿no? Pues finalmente eso, lograr esclarecer, porque siempre hemos tenido este problema del acceso a este tipo ¿no? de información. Primero porque pues quizás a nadie le pareció relevante, ¿no? Conservarlo, luego se conserva parcialmente, y luego pues estamos ahora otra vez, ¿no? En este momento en el que pues ya hace tantos, o sea, ya tienen tanto tiempo, ¿no? Ahí perdidos en el espacio estos impresos que ahora, bueno, pues tampoco los encontramos para revisar. Bueno, entonces, este proyecto, ¿no? Que también es muy importante porque formó parte precisamente de este taller, ¿no? De artes y oficios, de esta escuela de artes y oficios. Tuvo una breve vida, pero de cualquier forma también, ¿no? Es un impreso que nos deja ver también la importancia, ¿no? Y el interés de grupos de mujeres, ya no solo de las élites, ¿no? Para adentrarse en estos territorios. Y bueno, está después esta revista que también es muy importante, el Álbum de la Mujer. Es una revista que tuvo una larga vida y eso realmente es todo un triunfo, ¿no? O sea, lo sabemos, ¿no? En estos momentos. Y ese éxito, digamos, ¿no? Se dio gracias también mucho a que la editora, ¿no? Y fundadora de esta revista, que fue Concepción Jimeno de Flaquer, una española que sin embargo se avecinó en México pues desde muy temprana edad y se nacionalizó incluso mexicana, tenía pues muchas relaciones, ¿no? Con revistas de mujeres en España, y eso fue también otro aspecto que en este momento empieza a ser muy importante y que está también todavía por estudiarse, esta cosa de la interacción, ¿no? Cultural entre revistas, ¿sí? De Europa, en este caso hacia México, y luego incluso sabemos también de Colombia, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Hacia México y así. Entonces, esta revista pues tuvo mucho éxito, insisto, porque ella pues llamaba mucho la atención, ¿no? El tipo de textos, el tipo de imágenes que se publicaban acá, a veces con la autorización correspondiente, a veces no. Ya sabemos que en ese momento pues no existía, ¿no? Esta idea tampoco de los créditos a los autores, ni mucho menos. Pero acá, bueno, también otra cosa que es muy importante que ocurre es que este trabajo de la traducción, por ejemplo, se vuelve muy relevante, ¿sí? Porque acá no solo se están transcribiendo textos de revistas en español, en castellano, sino se están traduciendo, ¿no? También fragmentos, por ejemplo, de novelas, ¿no? Francesas, italianas, incluso, y eso, bueno, fue muy bien recibido. Entonces, desde esa perspectiva, incluso también que yo no le he dado seguimiento, pero digámoslo así, desde la parte del el éxito comercial, ¿no? De estas revistas, o sea, lo bien que resultaron como empresas, es también otra cosa pues, que ha sido como pasada de lado, ¿no? Incluso en la historia de la prensa, pues porque a nadie le parece, ¿no? Que realmente era relevante estudiar eso desde una revista para mujeres, pero pues sí, claro que lo es. Después está, bueno, Violetas de la Náhuac, ¿no? Que también es una de las revistas de las primeras que fueron estudiadas, mucho por esta idea, ¿no? Que se tenía, les digo, todavía en los 80s, yo creo, de estar como buscando antecedentes del feminismo, ¿no? De la prensa feminista en México.
Y bueno, pues no, o sea, en efecto, aunque aquí encontramos, pues sí, un discurso, ¿no? Una serie de ideas a favor de la emancipación de las mujeres, a favor, ¿no? Del derecho a la educación y de nuevos horizontes, digamos, incluso, pues no podemos pensar hoy en día, ¿no? Que es un discurso feminista tal cual, o sea, todavía no. Pero Violetas de la Nava, pues es un proyecto muy importante que aunque pues tampoco duró tanto tiempo, sí sentó un precedente pues muy relevante, ¿no? Para la historia de la presencia de las mujeres en la cultura impresa. Entre otras cosas por las figuras, ¿no? Por el grupo de mujeres que se reunieron, ¿no? Alrededor de este impreso. Y aquí es cuando también otra vez encontramos un elemento que nos deja ver cómo hay una estrecha relación entre este posicionamiento de las mujeres como escritoras, digámoslo así, y los procesos que van de la mano en el acceso a la educación. Muchas de las integrantes de Violetas de la Náhuatl, que las vamos a encontrar después también en La Mujer Mexicana y en otros textos más adelante, son también de las primeras mujeres que pudieron entrar a estudiar a la normal de profesoras, ¿sí? Están también aquí, como, bueno, en el caso ahorita de nuevo, lo voy a mencionar después, están otro grupo de mujeres que eh, fueron las fundadoras del Jardín de Niños en México, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, pues de nueva cuenta vemos que la trascendencia de que tengamos, ¿no? La posibilidad de saber lo que estas mujeres estaban pensando, las experiencias que estaban, ¿no? Viviendo en relación a toda esta batalla, ¿no? Que tuvieron que librar para poder posicionarse en este espacio que era masculino, pues es una maravilla. Bueno, y entonces pues cerramos este momento aquí con La Mujer Mexicana, que ya también les había mencionado, es la que, pues en este caso, me ha marcado a mí la temporalidad, ¿no? Con la que yo he cerrado esta investigación por lo pronto. Mm, y aquí, pues también confluyen de nueva cuenta los tres elementos de los que yo he venido hablando, ¿sí? O sea, por un lado, es ya un impreso dirigido por mujeres, pensado para un público, ¿no? De mujeres también. Es un impreso que está ya en el tránsito hacia, ¿no? Hacia una nueva manera de una nueva forma de inserción de las mujeres en los medios impresos, pero incluso, bueno, es simbólico que, aunque todavía en el subtítulo, ¿no? Permanezca esta especificación de que es una revista que está dirigida, redactada y sostenida solo por señoras y señoritas, ¿sí? Porque, pues, aunque uno no lo crea, ¿no? Pero todavía en este momento, incluso la idea de que una mujer esté escribiendo y esté dedicándose, ¿no? De tiempo, pues, parcial al menos a estas actividades, es un asunto que podía ser como eh, no bien visto, ¿no? O que podía ser un motivo de señalamiento de la falta de decoro, ¿no? De las mujeres que participaban en estas empresas. Entonces, bueno, aunque está todavía esa leyenda, digámoslo así, que es muy, ¿no? Todavía de todas las primeras empresas de escritura de las mujeres, e incluso ya el hecho de que la revista se llame La Mujer Mexicana, ¿no? Y no el diario de las señoritas o etcétera, es un elemento que nos está marcando, ¿no? Ya un tránsito importante. Y bueno, como también ya lo dije, aquí tenemos sí ya una postura, ¿no? Muy clara a favor de la educación de las mujeres, ¿no? Hay publicaciones de textos de revistas norteamericanas, ¿no? Que eso lo hizo en su momento, por ejemplo, Violetas de la Náhuatl, pero pues no fue con tanta continuidad, ¿no? Como acá ya en La Mujer Mexicana. Sí vemos aquí también ahora sí textos ya que están posicionándose en relación al feminismo, ¿no? De aquel momento. Y de nuevo, como yo les decía también hace rato, están aquí reunidas, ¿no? Una serie de mujeres que son ya profesoras normalistas, que están empezando a tener
una presencia, ¿no?, en la literatura mexicana o incluso hispanoamericana, o sea, que son ya las primeras escritoras, ¿no?, que se pueden nombrar en ese sentido, que escriben novela, que escriben cuento, en fin. Bueno, y entonces este proceso final, digamos, esta etapa final, pues es muy importante también, no solo porque ya vemos, ¿no?, la presencia de las mujeres en el canon literario, tal cual, sino que nos está hablando ya de una cosa que es fundamental para la historia, ¿no?, de las mujeres, que es que tenemos ya un registro de ese universo vivencial de la experiencia, ¿sí? Eso, bueno, a mí me ha resultado fundamental. Aquí, bueno, nada más brevemente, ¿no? Les comparto también, por ejemplo, algunos casos de los que ya mencioné sobre mujeres que han participado, ¿no? Que venían participando muy jovencitas, por ejemplo, en La Palmera del Valle, ¿no? En esta revista de Guadalajara, como usted parte de castellanos, que tienen además están como muy cercanas a ciertas figuras que fueron muy importantes en la segunda mitad del siglo XIX, en una suerte de red de apoyo, ¿no?, a estas empresas culturales, como por ejemplo José María Vigil, ¿sí? López Portillo y Rojas, ¿no?, que era cercano a Refugio Barragán de Toscano, y que es como les digo, la primera escritora reconocida de novela en México. Y bueno, todas ellas, por eso mismo, están reunidas en este texto, ¿no?, de que fue la primera antología que se creó, ¿no?, que reúne pues, a lo que hasta 1910, ¿no?, que fue como parte de las cosas del centenario que se publicó este texto, que reúne, digamos, ¿no?, pues, la obra de todas las escritoras mexicanas, ¿no?, que hasta ese momento se conocían, y bueno, varias de ellas están, ¿no?, están aquí reunidas, y como les digo, todas en su momento tuvieron alguna relación con cualquiera de estas publicaciones. Bueno, y pues ya para cerrar nada más, también quisiera comentar un par de cosas que me parecen importantes, y que tienen que ver con cómo también ha habido, en la medida que pues hemos ya, ¿no?, pues, estudiado desde esta perspectiva la prensa para mujeres, también lo que pues me he dado cuenta es que todavía hay una suerte como de prejuicio historiográfico que empezó desde hace mucho tiempo y que todavía, les digo, permanece, porque, por ejemplo, esta publicación, que también, bueno, se parece en ese sentido al álbum de la mujer que tuvo una larga vida, ¿sí? Y que durante mucho tiempo nadie la quería revisar tal cual, ¿no? Y es de hasta la última vez que yo revisé, pues estaba bastante completa pues, todos sus números, pero resulta que como el propietario era un señor, era un hombre, y el título de la publicación era como muy conservador, ¿no? Aparentemente, para la época en la que además aparece, pues, se le pasaba de lado, ¿no? O sea, decían, no, pues esta va a ser una revista que está reiterando como los esquemas de género, ¿no? De la sumisión y la mujer como madre, etcétera. Pero la gran sorpresa ha sido que finalmente cuando alguien dijo, bueno, pues de todas maneras yo la voy a revisar, ¿no? Porque quiero ver en efecto qué se está publicando ahí, a quién están traduciendo, etcétera. Pues bueno, para empezar, el director José Adrián M. Rico murió 2 años después de que empezó la publicación de la revista, y su viuda, ¿sí? Mariana, la señora Mariana Viuda de Rico, fue la que se hizo cargo de la revista. Y la sacó y la dirigió durante los siguientes 8 años. Ujú. Claro, y esto también es una cosa muy interesante, ¿no? Con digamos, el trabajo conjunto con un grupo, ¿sí? De escritores y de escritoras que pues ya eran para ese momento o estaban ya perfilándose como figuras importantes, ¿no? No solo de la literatura nacional, sino luego de otros procesos que vendrían después, como Dolores Jiménez y Muro, o Antonia Vallejo, en especial. Y resulta que aquí también entonces, pues tenemos una miscelánea también de textos
a favor moderadamente o a favor así muy radicalmente de la posibilidad y el derecho de las mujeres a la educación. Hay transcripciones, ¿no?, de textos muy conservadores, digamos, en ese sentido, o muy tradicionales, como los de María del Pilar Sinués, ¿no?, una escritora española que tenía mucha obra de preceptiva pedagógica, digámoslo así. Pero también a ratos hay otros textos de un calibre totalmente contrario, ¿sí? Que, en fin, o sea, lo que nos dejan ver es que esta revista es también un universo de información muy interesante para rastrear, ¿no?, muchos de los temas diversos que nos pueden interesar en relación a la historia de la educación, a la historia de la escritura, a la historia de las mujeres en la literatura, ¿no?, de México durante este periodo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también ya nada más es como un acercamiento a esta portada, ¿no?, de la Palmera del Valle que ya les comenté, que, bueno, aquí ya se ve más puntualmente que fue un proyecto que dirigió esta mujer, Refugio Barragán Toscano, que a su vez tenía lazos, ¿no?, importantes con los grupos, digamos, de intelectuales, ¿no?, de la Ciudad de México y de otros lugares, y esos también son temas que no se han pues estudiado, yo pienso, lo suficiente. Otro caso también, y por eso, ¿no?, a ratos por un prejuicio historiográfico que está como, o que tenía un poco eh, solo enfrente este paradigma de estar buscando argumentos a favor, ¿no?, del feminismo en México a través de la prensa, y también dejaron de lado, por ejemplo, durante mucho tiempo este periódico de las señoras, que pues sí, como la directora, digamos, o el par de directoras era Guadalupe, viuda de Gómez Vergara, y luego Isabel, viuda de Gamboa, pues no eran figuras, ¿no?, que por ningún lado parecían tener ninguna trascendencia en el mundo de la cultura, ni en ningún lugar, y se dejó mucho tiempo rezagada. Y esta publicación también pues ha dado, perdón, pues muchas sorpresas, ¿no? Porque aunque también fue un proyecto que no tuvo el éxito que esperaban las mujeres que lo emprendieron, pero por ejemplo es un periódico que tuvo una muy buena recepción en el norte de México, y quizás no tanto por la publicación en sí misma, sino porque estas mujeres tuvieron pues una idea muy vanguardista de ofrecer un servicio, digamos, de paquetería, ¿sí? Entonces le ofrecían a las lectoras que si necesitaban hilos, agujas, telas, lo que sea, ¿no? Se los mandaban, ¿no?, a donde ellas lo necesitaran. Digamos que ofrecieron este servicio también, ¿no?, como parte de la entrega de la revista, y eso tuvo mucho éxito. Parece ser, es una de las cosas que todavía pues no se han estudiado bien, pero parece ser que eso tuvo tanto éxito más que la propia revista, que dejaron de lado la revista y se dedicaron más bien, ¿no?, a eso otro. Pero bueno, eso es un aspecto que están investigando un par de estudiantes. Bueno, pero y por ejemplo, como parte también les digo pues de esa idea que orientó durante mucho tiempo qué revistas eran importantes, ¿no?, estudiar o no, tenemos aquí el caso contrario. Esta revista, que por el título parecería ser, ¿no?, que iba a ser así de vanguardia absoluta, pues resultó que no. Es una revista de una comunidad protestante, ¿no?, dirigida por esta mujer Lucila Rodríguez, que sin embargo tiene un discurso totalmente pues conservador en relación al tipo de educación, ¿no?, que piensan que deben acceder las mujeres para, eh, como si estuvieran todavía en el porfiriato, ¿no?, para crear ciudadanos bien educados, etcétera. Entonces, bueno, pues esta revista es de las que nos deja claro que no se podía uno como solamente guiar por, ¿no?, el título, mm, o porque si más o menos te parecía importante, ¿no?, la directora o no, en relación a los circuitos culturales. Y bueno, entonces, para cerrar, recapitulando, ¿no?, en este proceso general que les he platicado hasta ahorita, estos tres momentos que van, ¿no?, desde 1905, de los rastros, ¿no?, de una lectura y una escritura personal, privada, digámoslo así, a ya un espacio público, ¿no?, como son las revistas,
Y bueno, aquí les cuento por qué están estas imágenes. Dolores Correa Zapata, ¿no? Que es una figura que seguro también la próxima semana les va a mencionar Lourdes, porque es una profesora, ¿sí? También tabasqueña, prima precisamente de Rita Gutiérrez y Cristina Farfán, de las de Mérida, que pues jugó un papel muy importante en, pues ya digamos, toda la primera etapa también de desarrollo de las escuelas normales, ¿no? Para mujeres. Y ella formó parte, ¿no? También de estas primeras publicaciones. Matiana Murguía, ¿no? De Aveleira, que también formó parte de Violetas de Anagua, que era una profesora normalista, ¿sí? Y Laura Méndez de Cuenca, ¿no? La de este Chongo, que pues también es una de las escritoras, ¿no? Más controvertidas de la primera mitad ya del siglo XX, y que era profesora también normalista, ¿no? Que se dedicó de lleno a la escritura y que tuvo un papel también muy importante, poco todavía estudiado en este proceso de fundación que les hablo del Jardín de Niños en México. Y bueno, entonces como parte de todos estos tres momentos, digamos, el cierre, ¿no? De todo este proceso, desde donde yo lo he estudiado, tiene que ver con esto que ya les decía, ¿no? Cómo finalmente la imagen de la mujer de letras, de la escritora, se consolida, ¿no? Aparece como una identidad ya cultural de lo femenino que no existía y inicia también toda una tradición de literatura escrita por mujeres. Aquí sí, ya en el sentido estricto de los cánones de lo literario, ¿no? O sea, no solo ya de un registro escrito, sino la expresión a través del ensayo, del cuento, de la poesía, etcétera, ¿sí? Y bueno, todo este proceso, como les decía también, va de la mano, ¿no? Con esta otra evolución de la inserción de las mujeres a la escuela, perdón, a la educación formal a través de las normales, que eso también lo van a ver ustedes seguramente con calma en la próxima sesión, pues tiene tras de sí, ¿no? Otros momentos que van marcando, ¿no? Esa posibilidad ya de inserción de las mujeres a la educación básica, luego pues digamos a lo que se llamaba ya la secundaria, la normal, y después también aquí muy importante este tránsito de esa formación en el magisterio de las mujeres, vinculado a lo que he insistido tanto en el caso del Jardín de Niños, con ya lo que será después la Escuela de Altos Estudios, ¿no? Que es pues también un tema que ustedes seguro ya conocen de cerca. Y como aquí, bueno, es un momento de un punto de reunión, digamos, muy claro, ¿no? De estas dos caminos que van siempre paralelos, ¿no? Del acceso de las mujeres a la educación y de la expresión escrita, ¿no? De esa experiencia de las mujeres en diversos asuntos y pues que se ve reflejado también, ¿no? En estos impresos. Este es otra vez la mujer mexicana en uno de sus números donde se da una especie de semblanza sobre Columba Rivera, que fue la primera mujer que estudió leyes, ¿no? En México. Está el caso ya mencionado también de Matilde Montoya, ¿no? La primera mujer médica en México, que pues también, ¿no? Escribió algunas cosas en el álbum de la mujer, que Laureana Wright, ¿no? Hace su semblanza en este libro de notables mujeres notables mexicanas. Y pues bueno, nada más también para no dejar de lado esta otra cosa que me parece importante. Les decía yo que en el caso, por ejemplo, de Rita Cetina, eh, que ella es, ¿no? Una de las, igual que Dolores Correa Zapata, una de las primeras mujeres que, estando muy lejos del centro de la ciudad, logran tener, ¿no? Digamos, una formación que en su momento les revalidan, por decirlo así, ¿no? Ya como profesoras normalistas, y que ella, en especial Rita, pues va a sembrar, digamos, como todo una tradición, ¿no? En el sureste mexicano, en este Instituto Literario de Niñas. Esta foto es muy mala, pero este libro es muy importante. Lo hizo Piedad Peniche hace pues, poco tiempo. Y es el primer trabajo realmente, ¿no? Que se ha logrado hacer desde esta perspectiva también de conjunto de ubicar que el proyecto de la Siempre Viva que ya les comenté,
forma parte, ¿no? De todo un proceso de carácter, digamos, regional, de todos estos asuntos que hemos hablado, y que tiene como figura, o tuvo como figura principal a Rita Cetina. Y incluso, bueno, en otros horizontes, ¿no? En el norte de México, con esta figura que es Emila Galindo, que quizás la ubican, ¿no? Tuvo un papel importante en los congresos feministas del 16, el 17 en México, y es una mujer que también tuvo muy claro que había, ¿no? Que llegar a los medios impresos para, pues, difundir, ¿no? Todas estas formas de pensar. Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que también a ratos no la ubicamos o poco, ¿no? Porque fue, aunque fue una figura importante incluso en la historia de la diplomacia en México, pero no lo ubicamos como una alumna egresada de la Escuela de Altos Estudios, ¿sí? Que fue dramaturga y que, en fin, o sea, a través de los textos que publicó, ¿no? En revistas de los primeros años del siglo XX, pues también se sumó, ¿no? A esta consolidación de la mujer, ¿no? Como un ser intelectualmente con las mismas capacidades que los varones. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿no? A Rosario Castellanos, que pues también sabemos es una figura muy importante de la historia de la educación, de la historia de la literatura y incluso también de la cultura impresa de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y pasados en México. Y bueno, ay, perdón, ya, así termino esto y ahora sí, pues, si quieren conversamos un poco más.